centramos a hablar especialmente del hidrógeno y más particularmente del hidrógeno verde y lo hacemos con Marina Gross, a quien ya saludamos. Marina, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Ya la hemos presentado, pero a ver, Marina es biotecnóloga, se encarga y es coordinadora del área de clima y energía de Ecologistas en Acción y también particularmente, no sé si nos lo quieres definir también de entrada, eres coordinadora de esta red más general que se llama Gas no es solución, ¿no? Sí, efectivamente, la Red de Gas No Solución nace en el 2018, un poco como heredera del movimiento contra el fracking en el Estado español y con la idea de centrarnos en que el gas, pues una vez que se prohíbe, ¿no?, la producción, la extracción mediante fracking en el Estado español gracias a la Ley de Cambio Climático, pues ver el gas fósil, ¿no?, como una problemática a nivel general, ¿no?, porque encarece las facturas, es por supuesto un combustible fósil, con lo cual también produce o se implica, ¿no?, en la emergencia climática y desde luego también nos produce inseguridad, ¿no? O sea, porque depender de esos mercados internacionales que ahora mismo están muy revueltos con la geopolítica y con las guerras, pues también nos influye. Intentamos trabajar desde una perspectiva ecofeminista, ¿no? Que tenga en cuenta también pues que precisamente son las mujeres y las personas más vulnerables las que más se ven afectadas por los precios de la energía. Entonces, resulta que unas de las soluciones, ¿no?, que se han puesto encima de la mesa para salir del gas, que ahora analizaremos un poco, pues son los gases renovables, ¿no? Y por un lado, pues tenemos el biogás y biometano, del cual se está hablando muchísimo, y el hidrógeno verde y de todos los colores del arco iris, del cual también se está hablando mucho estos días, ¿no? Entonces, también desde la red, pues estamos haciendo seguimiento a estas falsas soluciones, por decirlo de alguna manera. A introducir un poco el tema, nosotros también hemos hablado del biogás y aquí pues muchas veces no es una postura tan radical, es decir, esto sí, esto no, o esto yo creo, no creo, simplemente es basado en ciencia, ¿no? Y a veces pues lo que por un lado pueden ser minsos beneficios, sí que puede por otro pues traer muchas consecuencias, ¿no? Lo digo porque esta básicamente es la tarea que hacéis también dentro de ecologistas, ¿no? En el área de energía. Efectivamente, estamos en un momento en el que la transición energética, a mí no me gusta utilizar la palabra transición, ¿no?, pero para que todo el mundo nos entienda, ya no es blanco o negro, ¿no? Antes teníamos muy claro que la nuclear no la queremos, ¿no?, dentro de nuestro sistema eléctrico. Los combustibles fósiles tampoco. Pero claro, cuando llegamos en el momento de implementar las soluciones, ¿no?, y estamos hablando de las energías renovables en un amplio espectro, pues aparecen los grises, ¿no? Entonces, en este caso, pues habrá, por ejemplo, con el biogás, ¿no?, algunas plantas que nos parezcan interesantes porque están adecuadas, ¿no?, con la utilización de los residuos de la materia orgánica y todo, perfecto, pero ¿dónde? ¿Y para qué usos y en qué cantidad, ¿no? Y lo mismo sucede un poco con el hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde se ha vendido como si fuera el silver bullet, que dicen, ¿no?, la bala de plata, que hablan los anglosajones, como la solución mágica a todos los problemas en la cuestión energética, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, consideramos que el hidrógeno verde puede tener un papel, no vamos a decir que no. De hecho, hay sectores difíciles de descarbonizar. Estamos hablando pues, de industria de alta temperatura, estamos hablando de el transporte marítimo y el transporte aéreo, que ahora mismo no tiene otras soluciones, pero hay que ver en qué sectores en concreto sí se puede emplear el hidrógeno verde, que es una tecnología que también está en desarrollo y tiene ciertas, ¿no?, como incógnitas, ¿no?, de cómo se va a poder escalar y qué precio va a poder tener, pero no nos sirve para todo. O sea, y lo que estamos viendo también es como esa cuestión de intentar vender un cambio de modelo simplemente cambiando de combustible y que aquí no cambie nada más, ¿no? Y eso es lo que vemos que es muy difícil, ¿no? Porque realmente el poder limitar nuestra actividad a los límites del planeta, ¿no?, poder tener un mundo habitable, requiere que reduzcamos el consumo de energía y que repensemos cuáles son nuestras necesidades reales, ¿no? O sea, ahí entonces lo vemos muy importante. Tratamos ahora un poco más detalladamente todo esto, especialmente también un proyecto, porque ahora se está exponiendo al público. Es el proyecto Barmar, es una tubería submarina que tiene que unir Barcelona y Marsella, entre otras cosas. También hay una derivada entre Portugal y España, en este caso, ¿no? De hidrógeno verde, en principio. Estas, bueno, ahora entramos en eso, pero antes, a nivel más personal, porque también creo que es bueno saber, pues que estamos hablando con alguien que ya lleva tiempo trabajando. Recibiste un premio 2024 de la Nacional de Juventud, del Instituto de la Juventud, ¿no? No sé, supongo que hace ilusión por la trayectoria también.
Bueno, yo siempre digo que el premio que me dieron no me lo dieron a mí, ¿no? O sea, que nos lo dieron al trabajo activista, que también eso es importante, porque al final, pues yo pertenezco a una organización, ¿no? Un colectivo de movimiento social, y al final no hacemos nada, nadie de las activistas hacemos nada solas, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, Ecologistas en Acción, pues tenemos grupos locales en muchas partes del territorio, el área de energía también somos muchas personas. Entonces, bueno, pues al final es como un legado, ¿no? Que yo recibo y que sigo transmitiendo y que seguimos luchando por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me hace esa ilusión es pues que es un premio al reconocimiento al trabajo activista, ¿no? Y a la necesidad de que haya voces jóvenes que estén en primera línea, ¿no? También como combatiendo el cambio climático, denunciando lo que está pasando y protegiendo el medio ambiente, ¿no? Entonces, para mí es ese reconocimiento colectivo. Hacemos especial atención también, o hablamos con Marina especialmente como parte, en este caso, de movimiento más ecologista o más en favor, digamos, de este caso del medio ambiente, ¿no? Porque también la otra voz y la voz empresarial, si es que la queréis contrastar, pues es la que sale más en los medios, ¿no? Y es al final la que hay más de esto. Por lo tanto, nosotros vamos a exponer los datos que ellos dicen y aquí vamos a intentar contrastarlos. Si quieres, en principio, ahora hablamos del Barmar. En principio, ponnos un poco en contexto del hidrógeno, exactamente desde cuándo se viene utilizando y sabemos que ahora mismo como vector energético tampoco es muy utilizado. Se lleva en otros usos como materia prima, ¿no? Efectivamente. Cuando hablamos del hidrógeno, entendemos, ¿no? El hidrógeno es el átomo más común de la naturaleza, es el más ligero, y yo siempre digo que al hidrógeno le gusta mucho hacer amigos, ¿vale? Para explicar que enseguida se combina con otros átomos para formar moléculas, ¿vale? Entonces, por eso no nos lo encontramos nunca suelto como hidrógeno, o sea, o en su forma molecular, que sería H2, ¿no? En la naturaleza. Pues nos lo encontramos formando parte de las moléculas orgánicas, ¿no? Formando parte del agua, por ejemplo, H2O, ¿no? Entonces está siempre combinado con otros elementos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para poder utilizarlo, primero hay que extraerlo, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde venga, de cuál sea su fuente, se le da como un color, ¿no? Que el color es una etiqueta para que sea más sencillo entenderlo para todas. Entonces, a día de hoy, el hidrógeno se utiliza como has dicho muy bien, ¿no? Como aporte material para procesos industriales, por ejemplo, el de la refinería. En las refinerías de petróleo se utiliza el hidrógeno para desulfurar los productos petrolíferos, ¿no? Es algo esencial dentro de la vía de producción. Y otros de los sectores que más utiliza hidrógeno a día de hoy es la producción de fertilizantes sintéticos, ¿vale? La producción de amoníaco. Entonces, cuando nos encontramos en este paradigma, en este momento, ¿no? de replantear el cómo producimos, ¿no? los insumos de los que necesitamos, o sea, todo este hidrógeno que os he dicho que se utiliza a día de hoy, estamos hablando de unas 500.000 toneladas en el Estado español, proviene de combustibles fósiles, en concreto del gas, ¿vale? Es lo que se conoce como hidrógeno gris. El hidrógeno gris es el que Sí. viene del gas, ¿vale? Entonces, para lo que está proponiendo la industria, es decir, vamos a seguir con los mismos procesos productivos, ¿no? Lo único que ese gas, o sea, ese hidrógeno que viene del gas fósil, del metano, pues en lugar de venir del gas fósil, vendrá de la electricidad renovable, ¿no? A través de un proceso que se llama electrolisis, por el cual se coge agua, se meten descargas de electricidad y se obtiene hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Entonces, este proceso, si utiliza electricidad renovable, pues se le llama hidrógeno verde, ¿vale? Pero hay otras formas de producir hidrógeno. O sea, si por ejemplo la electricidad en lugar de renovable es nuclear, se le llama hidrógeno rosa, ¿vale? Incluso también estamos viendo proyectos que están intentando buscar hidrógeno geológico en el subsuelo, que eso es el hidrógeno blanco, hidrógeno dorado. Ahí están como diferentes nombres, ¿vale? Entonces, a lo que decías, ¿no? Que es un vector energético. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que es como la electricidad, ¿vale? Tú la electricidad necesitas producirla, entonces el hidrógeno pues podría ser un almacén o un transmisor de esa energía para luego poder hacer otras cosas o se puede utilizar como materia prima. Vale, entonces, a día de hoy lo que está diciendo la industria es, vamos a producir hidrógeno verde para sustituir el hidrógeno gris que tenemos en los usos actuales, que ya hemos dicho que es preferentemente refinerías y fertilizantes, también hay bastante, algo en la industria química,
y luego también utilizarlo para nuevos sectores que se ven interesantes, ¿no? Y esos nuevos sectores puede ser, pues por un lado, se está estudiando también el tema de almacenaje estacional de energía con el hidrógeno, ¿vale? Que sería como uno de los usos, y otros que se está planteando, que es la producción de combustibles renovables sintéticos, ¿vale? Esto en inglés tiene unas siglas muy graciosas, que es RCBNOs, combustibles sintéticos renovables de origen no biológico, ¿vale? Entonces, y esto, por ejemplo, serviría para hacer combustibles para barcos, combustibles para aviación. A veces también hablan de combustibles para pesado en carretera, ¿no? O sea, como diferentes posibilidades. Y Tenemos luego varios usos también y también, Marina, es interesante saber que este boom y por qué estamos hablando también nosotros, especialmente en Europa, pues viene de la guerra de Ucrania y de este plan, ¿no? de renovación, el plan REPowerEU de la Unión Europea, que precisamente lo que quiere es esto, ¿no? No tenemos, o Rusia no nos va a proveer probablemente en el futuro de gas natural, de gas fósil en este sentido, por lo tanto busquemos alternativas nosotros, ¿no? Esto es un poco los inicios o los más impulsos recientes, ¿no? impulsos, exactamente. Ya existía una estrategia del hidrógeno a nivel europeo y ya existía una hoja de ruta a nivel del Estado español. En el Estado español se estaba hablando de instalar 4 gigavatios de electrolizadores, ¿no? Que es la potencia de los electrolizadores. Cuando después de la guerra de Ucrania, cuando sale el REPowerEU, los objetivos europeos, que eran producción de 10 millones de toneladas, se duplican, ¿vale? Directamente diciendo que la mitad se producirán a nivel europeo y la otra mitad se importarán de terceros países. Entonces, hemos visto como Alemania, por ejemplo, que es uno de los países que más industria tiene y que más está buscando como loca, ¿no? Como el que le provean de hidrógeno verde, pues está haciendo una exploración por diferentes países del mundo, pues como puede ser Chile, como puede ser Namibia, como puede ser también el norte de África para buscar quién le provea de ese hidrógeno verde, ¿no? Y luego el resto del hidrógeno se produciría in-house, o sea, dentro de la Unión Europea. España, el Estado español tiene esa peculiaridad de que siempre hay una narrativa de que vamos a ser el hub, ¿no? Vamos a ser ese punto de exportación de muchas cosas, ¿vale? Entonces, queríamos ser el hub del gas fósil, ¿no? Porque tenemos un montón de regasificadoras. Durante la guerra en Ucrania también, ¿no? Salió como toda esta narrativa de vamos a proveer a Europa de gas, porque tal, porque somos solidarias. Se abrió una de las regasificadoras que estaba en hibernación porque no era necesaria, que es el Musel en el norte de España, y no se ha utilizado para eso. De hecho, prácticamente no se ha utilizado. Creo que habían sido 5 los buques que habían salido del Musel a otros países y ninguno de ellos había ido al norte de Europa, ¿no? Que era donde había esa congestión y esa necesidad de gas, con lo cual es como, ¿vale? Infraestructuras que estamos pagando las ciudadanas, ¿no? O las consumidoras de gas en nuestra factura que no están siendo utilizadas, ¿no? Para aquello que han dicho y bueno, no sabemos qué va a pasar con esto, ¿no? Entonces, con el tema del hidrógeno verde, pues vuelve a pasar lo mismo, ¿no? De España vamos a ser el hub exportador de hidrógeno verde a Europa. Y claro, aquí entran pues un montón de proyectos, ¿no? Por un lado, los proyectos de producción, que ha habido un boom de proyectos de producción auspiciados también, ¿no? Por los fondos de recuperación, el Fondo de Transformación y Resiliencia del Estado español tiene una partida específica para el hidrógeno y el almacenamiento, etcétera, etcétera, que si no recuerdo mal era en torno a los 12.000 millones de euros, o sea que es bastante grande. Y eso ha generado que se hayan presentado muchos proyectos, ¿no? A estas convocatorias, tanto estatales y luego europeas. Y por otro lado, una de las cosas que sucede con el hidrógeno es que es difícil de transportar y difícil de almacenar, ¿no? Estamos hablando de la molécula más pequeña del universo. Entonces, tiene esa peculiaridad de que, pues, que cuando hay un hueco muy pequeño, se fuga y se va, ¿no? O sea, es como, entonces es difícil eso. Y entonces, Por un lado, las como empresas. decíamos, ¿no? Hay estas ventajas, ¿no? Es decir, bueno, es una molécula altamente, pues, que existe por todo el universo, por lo tanto es universal, es muy abundante y tiene una gran capacidad, ¿no? De almacenamiento de energía. Pero, por otro lado, es lo que dices, es muy ligero.
Por lo tanto, este almacenamiento es la gran dificultad. Hay que comprimir este gas o hay que licuarlo a altas presiones y a partir de ahí es donde vienen toda la parte de las dificultades, ¿no? Para transportarlo y para utilizarlo, que al final es lo que queremos. Sí, una de las cosas que sucede es que el hidrógeno es menos, tiene 3 veces menos energía que el metano, por ejemplo, ¿no? O sea, a nivel de volumétrico por almacenamiento. Entonces, claro, o sea, necesitas como 3 veces más volumen para poder producir la misma energía. Y sí, y existe esa problemática de transporte y de almacenaje. Nosotras, por ejemplo, desde la Red Gas No Solución, lo que proponemos es un modelo que esté basado en las necesidades locales, ¿vale? Que quiera decir, nos planteamos que tenemos una industria, como puede ser la industria del acero. El acero entendemos que es un bien que es necesario para, pues, para hacer renovación de edificios, para hacer vías de trenes, para hacer como un montón de cosas que son necesarias, ¿no? En esa transición ecosocial en esa transformación ecosocial que necesitamos. Entonces vemos que el sector del acero es importante y se puede utilizar el hidrógeno tanto a nivel material para la reducción del acero, o sea, del carbono para poder hacer acero, como para la producción de energía que actualmente producen los altos hornos, ¿no? Solamente tenemos una siderúrgica de acero primario en España, que está en Gijón, y que creemos que podría ser interesante que por lo menos una parte de la producción se mantuviera con hidrógeno verde. Pero lo que entendemos es que, al contrario que los combustibles fósiles, el hidrógeno se puede producir allí donde se necesita, ¿no? O sea, que no necesitarías producirlo en Andalucía para consumirlo en Gijón, ¿no? Alemania, por ejemplo. Claro, o en Alemania. Pero lo que sucede es un tema de precios, ¿no? Entonces, nuestro modelo, que sería pues polígonos industriales en las que se hubieran las plantas de producción de hidrógeno cerca de donde se va a utilizar, ¿no? Entonces así está todo mucho más dimensionado, las necesidades, etcétera, etcétera. Ya hay líneas de conexión eléctrica, igual pues habría falta como más potencia, se puede instalar también autoconsumo industrial, ¿no? Como unos sistemas como muy integrados, muy locales, que podrían ser muy interesantes. El modelo que se está proponiendo desde el sistema gasista y especialmente desde Nagas, ¿no? Que es la empresa que se encarga de la gestión de los gasoductos y de todo el sistema gasista, ¿no? Que le pagan por transportar gases por tubos, pues el modelo que están proponiendo es totalmente diferente, ¿no? Y es un modelo exportador, ¿no? Y de grandes infraestructuras, donde hay unos puntos de producción del hidrógeno y se transporta allí donde se va a consumir, ¿no? Entonces, como eso decíamos, que Alemania se ve que es como uno de los puntos de Europa que más hidrógeno podría llegar a incorporar en el futuro. Pero cuando analizamos la estrategia del hidrógeno alemana, es un poco tricky, ¿no? Es un poco peligroso porque aparecen usos del hidrógeno como es la calefacción, ¿no? Entonces, como que siendo tan costoso energéticamente, ¿no? Porque la producción de hidrógeno no es eficiente, o sea, se pierde energía por el camino, ¿no? Siempre que haces una transformación energética vas perdiendo energía. Entonces, no es eficiente, no es barato, va a suponer unos impactos, ¿no? A nivel territorial, donde se instalen las plantas de producción renovables, donde se instalen también las plantas de producción del hidrógeno, donde pasen los hidroductos, ¿no? Por allí. Y todo esto es para la industria alemana. Pero en realidad también te están diciendo que lo van a meter en la calefacción de la gente y tal. Es como un poco muy raro todo, muy raro, ¿no? Entonces, por eso tenemos como muchas precauciones con estos grandes sistemas de decir, si todavía no hay una demanda concreta, no tenemos nadie que te diga, no, no, que yo voy a pagar lo que va a costar el hidrógeno en Alemania o en España o en donde sea, y ya se están planificando y promoviendo la construcción de esas grandes infraestructuras de transporte, ¿no? Entonces, para nosotros es como empezar la casa por el tejado. Es decir, primero vamos a ver si esto funciona y luego ya vemos cómo transportarlo, ¿no? Ahora hablamos un poco de estos grandes proyectos, pero antes, bueno, tenemos que decir esto, ¿no? Ya hay una pequeña red de gasoductos en España, se está proponiendo esta otra que vamos a hablar, pero haces hincapié en dos cosas importantes. Una es esta, la pérdida de energía, ¿no? Conforme las fases de que se va produciendo el hidrógeno. Y otra es esta gran necesidad de energía para hacer el proceso de electrólisis.
que es romper estas moléculas y por lo tanto dividir, ¿no? El agua, las moléculas del agua para producir hidrógeno verde, en este caso, desde a partir de fuentes renovables. Si tuviéramos que pasar, Marina, del 0,1% de hidrógeno verde que tenemos actualmente más o menos hasta un 50% de producción de hidrógeno renovable, los cálculos dicen Ujú. que necesitaríamos como un 6% de toda la electricidad que consume España para poner un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿esto es viable en términos energéticos, hacerlo de manera renovable, este hidrógeno verde, o en qué manera es factible? Vale, estamos hablando de la sustitución de la utilización material del hidrógeno de España, ¿no? Que son todo lo que habíamos hablado de Mm. que unas 500.000 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que hemos dicho que está el sector del refino y el sector de los fertilizantes industriales químicos, ¿no? Desde nuestra perspectiva, no tiene ningún sentido hacer electrolizadores para transformar y hacer un poquito más verde la producción de combustibles fósiles, ¿vale? De petróleo, de gasolina, o sea, gasolina, diésel, etcétera, etcétera, cuando tienen que desaparecer, ¿no? En 2040. Entonces, igual es más sencillo que estemos apostando por las soluciones renovables en el transporte, los cambios de uso modal, la reducción de los consumos de combustibles fósiles, en lugar de intentar reverdecerlos un poco, porque eso es lo que produciría serían activos varados a más largo plazo, ¿vale? Y en el sector de los fertilizantes también nos planteamos si lo que queremos hacer es mantener un sistema, ¿no? Que lo que hace es que estemos comiendo petróleo básicamente, ¿no? Si comemos es gracias a los combustibles fósiles, por un sistema agroecológico, ¿no? O sea, decir, de que haya ciclos más integrados de la producción de fertilizantes, ¿no? Con las producciones locales, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos eso, cambian mucho los números de lo que habría que sustituir, ¿no? Y así sería más factible que se diera. Pero lo que está proponiendo la industria ni siquiera es esto, ¿no? Tú me has hablado de que el 50% supondría el 6% de la electricidad. Pero estamos hablando de que luego entraremos, ¿no? Con el Barmar se quieren transportar 2 millones de toneladas de hidrógeno anuales, ¿vale? Eso sería pues 4 veces más del hidrógeno que se consume en el Estado español, más la producción interna. Entonces, ese 6% habría que multiplicarlo mínimo por 5. ¿No? Entonces estamos hablando de un 30% de la electricidad que se consume, que se produce o que se consume a día de hoy en el Estado español. Eso lo vemos totalmente inviable, ¿no? Y más en un contexto en el cual el Estado español es uno de los países que más ha avanzado en la descarbonización del sistema eléctrico, pero estamos en torno a un 50 y algo por ciento, casi cerca del 60, pero todavía nos queda trecho, ¿no? Entonces, si toda la electricidad renovable que se instala, además, se dedica solamente al hidrógeno verde, ¿no? Porque tiene que ser electricidad adicional por la normativa europea tal y como marca, entonces estamos en que no vamos a poder descarbonizar, ¿no? Nuestro sistema eléctrico y que encima los consumos van a ser mucho más altos, con lo cual, a ver qué paradigma nos encontramos a nivel energético, ¿no? Es una problemática muy grande. Y entramos ya con el Barmar, ya para hablar un poco de todo esto, para que veáis que hemos ido a la presentación, ¿eh? Por sí. Es un papel muy bonito. Y estos días precisamente hablamos de ello porque la empresa Enagas, a la cual se dio la concesión pues provisional como mínimo de las conexiones de hidrógeno en la península en 2025, capitanea este proyecto junto con otras dos compañías, Natran francesa y Terega también, que tienen un menor porcentaje de acciones de lo que es Barmar, que es esta empresa constituida para construir un corredor de hidrógeno verde submarino, como decimos, que irá, en este caso, desde Barcelona hasta Marsella y de ahí Marsella, pues sus derivadas hacia Bélgica, hacia Suiza, hacia Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la empresa está haciendo en el último año, pues unas prospecciones submarinas para ver por dónde tiene que pasar o no tiene que pasar. En principio son análisis de biodiversidad y de hábitats, ¿no? Para ver dónde es mejor que pase, pero pasará. Es decir, la intención es que pase porque es un proyecto ya aprobado, digamos, como prioritario y por lo tanto tiene todos los números que a partir de 2029 esto se empiece a hacer, ¿no? Son estos proyectos prioritarios de Europa que aceleran trámites y que por lo tanto se ven como cosas clave y que nos prometen que serán de hidrógeno verde, como decías, Marina. Esto
¿Cómo será factible que sea así? Que todas estas toneladas sean de hidrógeno verde. Claro, los proyectos de interés comunitario, ¿no? Que es bajo donde está aprobado a nivel europeo este proyecto, lo que hacen es, aparte de facilitar los trámites, es que el 50% de la financiación viene de Europa. ¿Vale? Eso ya es como algo significativo. Y no todos los proyectos que entran dentro de esta categoría de PCI, ¿vale? De proyectos de interés comunitario, se construyen finalmente, ¿vale? De hecho, tenemos ejemplos como fue el caso del MidCat, que os sonará mucho en Cataluña, ¿no? Que era un gaseoducto que se quería hacer para unir el Estado español con Francia, ¿no? Por la parte del Mediterráneo más cercana. El MidCat no se pudo hacer, ¿no? Entre una parte porque Francia no quiso, que eso es importante de señalar, otra parte fue por la oposición ciudadana que generó y luego porque era difícil a nivel técnico atravesar los Pirineos para poder hacer el gaseoducto, ¿no? Entonces, creemos que en cierta manera esta propuesta del Barmar, ¿no? Es como un echar para adelante que se quería hacer ese gaseoducto de todas las maneras posibles. Entonces, como por tierra no podemos, pues lo vamos a hacer por mar y encima va a llevar hidrógeno, ¿no? Que así nadie nos puede decir que no lo podemos hacer. Pero es que no hay en el mundo todavía gaseoductos para transporte de hidrógeno submarinos. O sea, básicamente no hay gaseoductos para transportar hidrógeno a nivel práctico o de muy poquita longitud, como para hacer uno de miles de kilómetros y submarino, ¿no? Con el reto que eso supone a nivel tecnológico. Y luego, por daros otra pincelada, antes has hablado de que también el Barmar es como una piececita, ¿no? De ese corredor del hidrógeno que en principio vendría desde Portugal, atravesaría todo el Estado español con lo que se llama la red troncal de hidrógeno. El Barmar es la parte que conecta con Francia por vía marítima y luego sigue con otros nombres hasta Alemania. Pues la parte que uniría Portugal con Zamora en concreto es un gasoducto que ya se presentó a la PCI, o sea, a las listas PCI, ¿no? Durante muchos años y que no se llegó a construir nunca. Era la tercera interconexión gasista con Portugal. Y es exactamente la misma propuesta. O sea, la misma propuesta de recorrido y de tal, lo que pasa que ahora será para transportar hidrógeno. Entonces hay cosas como que no me terminan de encajar, ¿no? De toda esta propuesta. Y cuando hablamos, por ejemplo, con las compañeras portuguesas, nos dicen, pero si ahí no hay ningún proyecto de hidrógeno planeado, si no, ¿no? Entonces es como raro que esto, que se hayan planteado así, ¿no? Primero planteamos las infraestructuras y luego vemos para qué se utilizan. En este caso concreto, tenemos que decir que este proyecto que ahora se está pues presentando a los ciudadanos tanto aquí como en Francia también, prevé sacar ya su plan, por lo tanto, a información pública, es decir, que la gente puede alegar, pero como decimos, es un proyecto prioritario, por lo tanto, cómo se van a tomar en cuenta las alegaciones, esto ya es otra historia, pero que esta información pública tiene que llegar en 2027 ya, 2027 o 2028 a más tardar y empezarse a construir en 2029. Bueno, en estas presentaciones, claro, la empresa nos dice que ya ha logrado estos 28 millones de euros para hacer las prospecciones biológicas y todo esto, nos dice que está absolutamente parametrado, que, bueno, que se va a inspeccionar la zona antes, durante y después para que no haya turbidez en el agua, para que no afecte a los hábitats. Bueno, esto, evidentemente, cuando tú instalas una tubería en el fondo del mar, pues crea sus problemáticas, ¿no? Pero aparte, es una tubería que viene reforzada y como has dicho al principio, el hidrógeno también es un material que es altamente, que se escapa y aparte es corrosivo, ¿no? Bueno, esta tubería viene reforzada, pero ¿en qué medida esto a largo plazo es sustentable? Pues esta ha sido una de las preguntas que les hemos hecho durante la participación pública, ¿no? Por cierto, tenemos muchas consideraciones de qué significa participación pública, porque nos convocaron prácticamente de un día para otro, cambiando la fecha, cambiando el lugar, o sea, como que ha habido problemática, ¿no? Para que la gente pudiera asistir, y no solamente para el Barmar, sino para todos el resto de proyectos de tubería, ¿no? que están presentando. Entonces, les preguntamos que ellas hablan de que la tubería es de acero al carbono, recubierta de un polímero específico para el hidrógeno y recubierta de hormigón, ¿no? Y cuando les preguntamos qué vida útil tenía ese recubrimiento específico, no nos contestaron. Cuando les preguntamos
qué planes tenían a nivel de seguridad, ¿no? De si, pues yo qué sé, si va un ancla y hace tracción, ¿no? O hay un impacto submarino. O que esto también es una cosa a tener en cuenta con lo que ha sucedido con el Nord Stream, ¿no? Con el gasoducto de Rusia a Alemania, que hubo un sabotaje em, que iban a hacer. Porque o sea, tenían algún tipo de planificación, algún tipo de algo, ¿no? A nivel de seguridad ante pues puede ser un caso muy raro, ¿no? Pero ya tenemos un ejemplo de que ha sucedido, ¿no? Y allí no nos contestaron, por ejemplo, ¿no? O sea, es como que se referían todo el rato a su trabajo previo con las tuberías gasistas y a todas las cuestiones de seguridad y protocolos de mantenimiento que tienen, pero claro, el hidrógeno es un gas diferente al gas fósil, ¿no? Al metano. Entonces, hay cosas que tienen que ser diferentes. Entonces, no sabemos que en ese sentido, en concreto, nos preocupa mucho cómo realmente vaya a ser la seguridad de esa tubería y los años de vida útil, ¿no? que estamos hablando. Hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta también que, como decías, también este gas se tiene que comprimir. Hay un compresor que estaría situado en el puerto de Barcelona, en las instalaciones precisamente de Enagas. ¿Cuánta energía gastaría este compresor? Todo el proceso, las emisiones de carbono para la construcción, para todo. Bueno, todo esto hay que contabilizarlo y evidentemente la empresa pues intenta esconderlo un poquito, ¿no? Sí, Dime. y además nos preocupa el tema de la estación compresora del hidrógeno se situará en el mismo muelle donde pues ahora mismo pues está la planta de regasificación de Barcelona, ¿no? de GNL, donde están los depósitos de almacenamiento. Y también nos preocupa a nivel de seguridad, ¿no? Porque si se da cualquier tipo de incidente, si pudiera, ¿no? Que esas son preguntas que tenemos y que puede tener también cualquier ciudadana ¿se puede dar una reacción en cadena dentro del puerto de Barcelona, ¿no? Porque explota algo, ¿no? Y eso cómo afecta. O sea, el hidrógeno hay que tener en cuenta de que su llama, por ejemplo, es inolora, o sea, invisible. O sea, Sirve. cuando prende no ves la llama y está como Sí. entre 1000 y 2000 grados, ¿no? Entonces, como no se ve. Entonces, ¿qué efectos puede tener? ¿Qué medidas de seguridad, ¿no? va a tener? O sea, como que es una de las cuestiones que nos preocupa mucho. Podéis consultar todos los datos públicos de la empresa, lógicamente, de este proyecto del Barmar. También los que hacen pues colectivos como Ecologistas en Acción en su misma web, pues tienen todas las publicaciones también del área de clima y energía en este caso. Y para acabar, Marina, estaríamos mucho rato, pero hoy de momento lo dejamos aquí, se nos acaba el tiempo, ampliaremos más en un futuro. Pero claro, vemos toda esta problemática, pros y muchos contras que hemos analizado hoy sobre todo. Bueno, alternativas, ¿no? Las has mencionado un poco, pero a modo de conclusión, ¿dónde vamos o qué es lo más sostenible para un futuro? Lo más sostenible sería entender, ¿no? que para poder vivir de forma digna los límites, dentro de los límites del planeta, tenemos que replantear la forma de producción, del sistema productivo que tenemos, ¿no? Y de la energía que utilizamos. Como norte global, tenemos que ir a una reducción del consumo de energía y a relocalizar la economía, lo cual puede ser muy interesante porque, pues bueno, podemos producir hidrógeno como hemos dicho, ¿no? Se puede producir allí donde se vaya a utilizar y también puede ser una forma de alguna manera luchar contra la despoblación en lugares afectados, ¿no? Por la transición también demográfica. Entonces, plantearnos que exportar hidrógeno supone perder valor añadido, que vamos a pagar unas infraestructuras que no vamos a utilizar. ¿No? Sino que se van a utilizar a nivel macro y que los sistemas los tenemos que replantear desde lo local, ¿no? O sea, desde cuáles son nuestras necesidades, cómo nos abastecemos, qué impactos va a tener y que, por supuesto, pues hay cosas que van a tener impacto, pero si las asumimos de forma colectiva y las asumimos desde la ciudadanía, ¿no? Tiene un mayor sentido que si no nos imponen un modelo de exportación que no hace más que replicar la problemática que nos ha traído aquí. Pues a modo de conclusiones, os he explicado un poco más, hemos hecho estas pinceladas sobre el hidrógeno verde en particular y sobre toda la tecnología, este vector energético que es el hidrógeno, con Marina Gross de Ecologistas en Acción, que nos ha explicado perfectamente. Marina, espero que, bueno, que siga el trabajo. Si recibes otro premio, pues será bienvenido. Si no, igualmente te invitaremos y hablaremos más adelante. Esperamos sobre este proyecto, el Barmar, y todos los otros de hidrógeno verde que tenemos, pues, también en construcción. Marina, muchísimas gracias para intervenir hoy. Muchísimas gracias y para lo que necesitéis, estamos por aquí.